Bien, amigos, miércoles 3 de marzo, luna llena, San Emeterio, José Emeterio Jacín Frappier, así se llama Josecito. Celedonio, Apiano, Asterio, Basílico, Medir, Tiziano, Marino Mendoza, Anselmo Guzmán, el mejor dealer de la capital. Es Anselmo. Y si le falta algo, la mujer lo completa. Día del Él tiene muchos años en eso, doctor. ¿Quién? Anselmo. Sí, Eso es lo que la ha hecho. Eso es un buen aval, doctor, porque hay negocios que aparecen y desaparecen así. Mejor negociar con gente experimentada. Señores, un día como hoy nació un amigo, Joselín Rodríguez Conde. También él es uno de los patriarquitas de San Francisco de Macorís. Hay un personaje que cumple años hoy y yo quisiera que tanto él mismo como el Partido de la Liberación Dominicana y los que quedan que conozcan la historia del PRI les cuenten al país la historia política de José Francisco Hernández. Resulta que el PLD, antes que Balaguer y Bosch se pusieran de acuerdo para impedir el triunfo de Peña y del PRD, se dice que en 1990 el PLD ganó unas elecciones y que Balaguer le hizo un fraude. Fue la primera vez después de fundado el PLD que se habló de un triunfo del PLD. Fue el momento en que toda esa votación que acostumbraba a votar por el PRD, como Bosch era el papá del PRI y del BIS, porque salieron del PRD y él fundó el PRD, pues el votante recordó eso y como el BIS y el PRI con Jacobo y Peña no se pusieron de acuerdo, fue la más baja votación que obtuvieron esos dos partidos. Entonces los PRDistas votaron masivamente por el PLD y Juan Bosch. En ese momento, en una forma inexplicable, después que Bosch había tenido en el 74, en el 78, en el 82, en el 86, en el 90, por lo menos hasta el 86, candidatos vicepresidenciales como Vidó Medina, Rafael Caseacta, Rafael Alburquerque, sorpresivamente saca del sombrero a un señor joven, sin ningún tipo de historial político, José Francisco Hernández. Vinieron muchos comentarios y se sabía que si el profesor Bosch era proclamado en el 90, teníamos la plena seguridad de que quien terminaría el periodo de Bosch sería su vicepresidente. Bosch, que siempre cuidó mucho la figura vicepresidencial, le ofreció eso a José Francisco Hernández, pero José Francisco Hernández tan pronto pasa el 90, el PLD trata a José Francisco Hernández como un cuerpo extraño y no le reconoce en adelante, lo que hace que José Francisco Hernández se salga del partido. En las elecciones del 94, entonces Jacobo Magluta le ofrece la vicepresidencia del PRI
y él la acepta, naturalmente, perdió con Bosch y perdió con Jacobo. A partir de ese momento, José Francisco Hernández no es reconocido ni por el PLD ni por la clase política. Y la revista 110 es quizás el programa que más ha conversado con José Francisco Hernández, pero no hemos podido determinar realmente por qué el trato que le dio el PLD después que ganó. Ni siquiera han aludido, bueno, es que él se fue. No, algo pasó. Y una de las figuras que nosotros tenemos que estudiar aquí es a José Francisco Hernández. El cumpleaños hoy, yo lo felicito y quizás algún día él le cuente a la República Dominicana, primero, cómo llegó a la vicepresidencia de Bosch. Se dicen muchas cosas, pero hay que ver cuál es su versión. Bien, hoy tenemos que el horario que impuso el gobierno ayer cayó muy bien. ¿A partir de cuándo es eso? ¿De hoy? Desde hoy, sí. Sí. Creo que si no hay unos números muy negativos en cuanto a contaminación y muertes, es un horario que puede permanecer mucho tiempo porque permite trabajar y recoge un poco la vida nocturna, donde hay más contacto de lo que la gente se piensa. Y digo porque durante mucho tiempo, creo que está vigente todavía, Interior y Policía limitaba la apertura de lugares públicos a partir de las 12 de la noche. De manera que va a ser más o menos el mismo método. Ajá. De que a las 9 termina la jornada, se le dan hasta las 12 para moverse a su casa y a las 5 de la mañana se inicia la jornada otra vez. Yo creo que ese es un horario que inclusive es saludable para el país y ha caído bien porque ya no se limita el trabajo. ¿Quiénes se perjudican? Bueno, los centros nocturnos, que es una forma de vida en la República Dominicana muy activa. Así que cayó bien. Elimina mucha tensión en cuanto al momento idóneo para transportarse y para salir de compras, resolver algo de la casa también. Seguro, después que se termine de trabajar. El tema de la vacuna, hablamos y vamos a hablar hoy, como con el miércoles de la revista, y vamos a seguir hablando de eso. Pero hay algunos temas que quisiéramos tratar. Uno es el tema haitiano. Ayer, en una forma sorpresiva, se dio detalles del famoso muro verja o verja perimetral que va a separar Haití de República Dominicana a través de una verja. Le pusieron verja para no decirle muro. El canciller dice que tendrá 190 kilómetros, lo que significa que posiblemente haya unos 60 kilómetros que no tengan la verja. Se supone que son las 4 entradas o algunos lugares en que el río es el límite. No, también. Son 390, es decir, que hay 100 kilómetros. Hay 170 kilómetros de río. Pero costaría $100 millones. Muy bien. La verja. Hay una frontera natural. Hay una parte, doctor, que no recuerdo por dónde es, pero es que hay una frontera natural. No sé si Félix sabe. Un sitio donde una persona puede perderse, puede morirse por el camino, porque no hay ninguna condición de alimentación, de sustento por ahí que es arriesgada también. Hay algunos argumentos
que tendremos que en los próximos días tratar, que son, lo primero es longitud de la frontera. Actualmente, ¿cómo está limitada? Segundo, ¿cuáles son las debilidades para la República Dominicana y las ventajas para Haití? Tercero, el tema económico, la palabra contrabando. Cuarto, el tema migratorio. Ahí está una visita que hiciéramos con nuestra hija a la 192, que está dentro de la propiedad del empresario Manuel Castillo Pimentel, en la localidad de Calimete, una localidad perteneciente a Elías Piña. Nos invitó y nos llevó, vimos en las 192 pirámides construidas en 1929, que fue el famoso tratado que se habla mucho actualmente. También hay algunas reacciones que vamos a hablar sobre relaciones dominico-haitianas. Miren, la sociedad civil haitiana, que les confieso que es la primera vez que oigo mencionar esa organización. Pensábamos que el trabajo de la sociedad civil en Haití la hacía la sociedad civil dominicana. Se oponen a la verja. Vamos a ver los argumentos que aluden la sociedad, que todo el mundo sabe lo que representa. Lo otro es un rechazo que Francia oficialmente da a una propuesta de que se muevan ciudadanos haitianos y se localicen en la Guyana francesa. Y que en este momento algunos haitianos que están llegando a la Guyana lo están deportando. Y eso resulta extraño por lo siguiente. Las Guyanas tradicionalmente eran 3 territorios que pertenecían a países de Europa: Brasil, Portugal, Venezuela, España. Y justamente las Guyanas están entre Venezuela y Brasil. Las Guyanas son 3 territorios que originalmente eran la Guyana francesa, la Guyana holandesa y la Guyana inglesa. Fíjense que ahí está Europa: España, Inglaterra, Francia, Holanda y Brasil y Portugal. Pero resulta que en la noticia internacional que se dio a conocer en el idioma español, decía: Francia se niega a recibir a los haitianos en la isla de Guyana. Óigame por dónde andamos. Están hablando de isla de Guyana. Guyana no es una isla, es parte del territorio de Sudamérica en un área que tiene una particularidad. Es una de las tierras más fértiles, más bellas, más irrigadas y parte integral del territorio de América del Sur. Y tiene 91,000 kilómetros cuadrados, casi el doble del territorio dominicano y mucho más del doble de la isla. Tiene solamente en 91,000 kilómetros cuadrados,
tiene 260.000 habitantes, 250.000 de habitantes. Se habla francés con un dialecto guyanés y las otras Guyanas, que son la holandesa, que cambió de nombre y se llama Surinam, y la inglesa, que se sigue llamando así. La francesa se usa actualmente y hace muchos años como un recinto carcelario, es decir, muchos franceses condenados a penas perpetuas o a muchos años de prisión se llevaban a las Guyanas. Creo, y que me perdonen, porque creo que la novela Papillón está basada en la estadía de ese personaje en las Guyanas, en la cárcel de la Guyana francesa. Quiero decir esto porque, primero, la misma prensa está tan perdida que le dice isla a una posesión francesa. Es un territorio francés que ellos tienen el dominio de eso. Y ¿por qué el comentario? Señor, eso pone de manifiesto que Francia, que tiene una deuda con Haití, rechaza reubicar una parte de los habitantes haitianos donde perfectamente pueden desarrollar un país próspero, mucho más próspero, no solamente que Haití, sino que los que vivimos tanto aquí como en Haití, como en República Dominicana. Al punto de que no es lo mismo una isla que un país continental. El país continental le lleva muchas ventajas a las islas. Venezuela cada rato tiene conflictos, pero es con la Guyana inglesa, por territorialidad. Entonces, ahí se ve la mala fe que tienen algunas naciones que tienen en su mano una... Es más, la Guyana está necesitando personas. Y ahí tienen 2 excolonias de Francia. ¿Por qué no cooperan? Porque tienen mala fe y dicen, no, ese es un problema de República Dominicana. A los señores que propugnan por eso, yo no le hago sugerencia, que vean solamente la situación, que la vean y la estudien. Porque Francia no es que convierta a Haití, que lleve a Haití a Guyana, no, es que descargue. Mira, Chile quiso hacerlo y tuvo que sacar a los haitianos de Chile a un costo altísimo, las 2 operaciones. Porque no sabemos qué está pasando. No sabemos qué está pasando. Esa mezcla tribal de ciudadanos en Haití ha producido un producto terminado rarísimo. Entonces, ese asunto de la sociedad civil no quieren la verja. La Guyana francesa, los franceses no quieren haitianos ubicarlos allá. La verja tiene 190 kilómetros, mientras la frontera tiene 290 kilómetros. Cuesta $100 millones. Canadá, Francia y Estados Unidos no han hablado de sus excedentes de vacunas que tienen. Canadá compró el doble de las que necesita, incluyendo la doble dosis. No han hablado de donarle a Haití las vacunas. Nosotros podemos suministrar la administración. Entonces, están hablando en la prensa de una isla. Y se supone que la prensa
no puede hablar de esto, puede hablar algún ignorante. Y no hay nada que pueda uno llegar a la conclusión de que Haití se está manejando en una forma que lo único que busca, más que solucionarle al problema haitiano, es aumentar los problemas de República Dominicana. No sabemos qué hemos hecho, realmente no sabemos qué hemos hecho, pero encargarnos del desarrollo de Haití y de la solución de todos los problemas, cuando la carga haitiana es mucho más pesada que la nuestra, porque tenemos la misma población, con una diferencia grande de educación. Eso es lo que va por ahí. Otra cosa, hay algunas cosas que mucha gente no quiere y lo manifiesta. A veces lo manifiesta claramente, otras veces hace cosas que te ponen a pensar que no quieren eso. Uno, la presencia de partidos minoritarios o partidos pequeños en República Dominicana. Sencillamente, gente buena o gente mala decidieron darle un uso a los partidos pequeños. Uno, para hacer negocio con las alianzas, y otros, porque no quieren ligarse a los partidos tradicionales. Sencillamente no quieren. Pero ¿y por qué tú no te metes en el PLD, en el reformismo, en el PRD o en el...? Porque no estoy de acuerdo con lo que ellos hacen. Hicieron su organización con todo el derecho. Pero resulta que hay una situación de que si el partido no es grande, es imposible desarrollarse. Es un círculo vicioso. Soy chiquito, no puedo crecer. Soy grande, cada día soy más grande. Y eso es lo que hace que desde hace mucho tiempo, reformismo, PRD, después PLD, PRD y después PLD, PRM. Es decir, siempre están en las mismas manos. Sin embargo, 20 partidos en diferentes épocas se han movido como partidos. Quiero decir que yo había propuesto la eliminación de esa gente y alguien me convenció de que yo estaba equivocado. Y mire por qué. Primero, hay un derecho de que tú no me puedes obligar a aliarme a quien yo no me quiero aliar. Segundo, sin recursos es imposible crecer y así han estado los partidos pequeños. Ayer autorizaron darle los 1.200 millones de pesos a los dos grandes. ¿Qué va a pasar? Que esos van a seguir creciendo. Además, uno de ellos tiene el poder, el otro lo tenía. El PLD se fue con mucho cuarto para la oposición. Y el PRM está con los cuartos y los empleos. Entonces yo digo, lo que hay que hacer hoy es los 1.200 de esos dos partidos, dárselo a los chiquitos para que puedan crecer. Porque ¿por qué Minú Tavares, el doctor Moreno, Eduardo Estrella, Ismael Reyes Cruz, Max Puig y 20 más que no recuerdo? ¿Por qué no partidos que con el problema de las elecciones de febrero pospuestas para marzo y de mayo pospuestas para julio se endeudaron de una manera enorme y no tienen con qué pagar? Mire, lo que pasa, ese asunto se ve que fue una ley hecha a conveniencia de unos grupos, de los grupos que dominaban el poder en el Congreso
y en el Ejecutivo en el momento en que se aprobó esa ley de partidos, porque decir que el 80% se reparte entre los que saquen más de un 5%, sabiéndose que siempre, o sea, es decir, debería ser un reparto proporcional en función de los votos, la cantidad de gente que Así realmente es decir, no, pero espérese, digamos, usted sacó más de un 5%, a usted dentro de una tómbola donde hay 80% que hay que repartirlo entre otros y usted. Eso es, eso y los lugares en la boleta son objeto de mucha comercialización, doctor. Mira, Pero tú tocaste el punto de la ley. Si tú analizas las 2 o 3 leyes que tienen que ver con la Junta Central Electoral, vas a dar cuenta que hasta legalmente los pequeños tienen razón. Si tú analizas las si dos... representan una corriente de pensamiento, tienen derecho a tener un partido. No, claro. No estoy hablando del derecho, Carlos, estoy hablando de la situación actual, en que primero las minorías en todas partes se respetan, se mantienen y se incentivan, porque se convierte en una dictadura de partido, como hemos tenido aquí, lo que tú comenzaste, los partidos mayoritarios imponían sus leyes en todo. Cómo llevarse todos los cuartos. En todo. Pero no solamente que se llevaba el dinero, sino que se llevaban el poder y lo aseguraban. ¿Por qué tú crees que las reelecciones casi siempre, con excepción la de Hipólito, todas funcionaban? Porque los recursos estaban o en el Estado o en la Junta. Pero el tema es que esos 1.200, ya ellos le hicieron una sentencia sumaria. No hay dinero para los chiquitos. Deben de acudir a los tribunales y alegar eso, porque hasta el partido de gobierno, en un principio, luchó mucho cuando era oposición por esos fondos. Después que llegó al poder, dice, yo creo que este año no se debe de dar esos fondos. Es así mismo, pero por lo menos que se lo den a los chiquitos, porque están endeudados. Y además, si analizan las leyes, van a ver que tienen razón. Hay muchas cosas que se deben revisar, porque esos partidos caen dentro de otro tema que iba a entrar Carlos y decía que es que hay tendencias ideológicas que no quieren compartir con los partidos grandes. Y hay otra cosa también, que es la verdad. Cuando al final ya están obligados a una alianza, hay un número que nunca aparece, y aparece el PDI, aparece Max Puig, aparece el BIS, aparece el PRI, con un 1%. Y uno dice, y el Partido Reformista y el Partido Revolucionario Mexicano no llegaron al 5%, sabiendo uno que esos dos partidos tienen en la población un arraigo histórico que no es mucho más del 5%, pero pasa del 5%. ¿Por qué? Porque aquí hay una tendencia que la ley no la prevé, que es que las personas votan por el que va a ganar. Y si Max Puig o Minú Tavares hace un acuerdo con el PLD para la segunda vuelta, aparecen que ellos tenían un 0,5%, pero resulta que los simpatizantes de Moreno o de Minú a lo mejor son un 7%. Me decía, no, yo lo que voy a hacer para que no haya problema es que voy a depositar mi voto por el PLD y votan por el aliado y no votan por el de ellos. Entonces, eso el legislador tiene que tomarlo en cuenta. Porque, sí, porque si no, hay algunos que no tienen... Vamos a seguir siempre en que el que está en el poder tiene los cuartos. Puede comprar los votos
con el empleo y con cuarto, porque esa es la verdad, eso no se habla, eso no se habla. Yo presencié una conversación, yo la presencié, entre un partido y un empresario. Mire, candidato, usted tiene todo lo que quiera con nosotros, pero ¿cuánto es que nos van a asignar? No, cuando llegue las elecciones, dígame cuánto es que necesita para la compra de los votos. Así mismo. Sí, la gente le da escalofrío y escrúpulos. Es la verdad. Porque una persona, el día de las elecciones, que le gusten 1,000 pesos para dos cosas, o para que vote o para que no vaya a votar, si se determina que va a votar en contra del interesado. Ahorita usted dijo una cosa que también tiene que ver con el desincentivo al crecimiento de los partidos pequeños. Es que, doctor, hay gente que dice, si mejor voto por el partido al cual ese partido pequeño se alió, porque el chiquito no tiene delegado que lo defienda. Ese en las mesas electorales también. En algunos casos esa falta de recursos llega hasta el punto de que no tienen una persona que al final haga constar en la lista, porque dicen, es que a esos partidos chiquitos los votos se los roban. Es otra de las cosas que se dice para elecciones. Entonces, pero yo te tengo una noticia. ¿cuál? ¿Tú sabías que hay partidos grandes que no tienen los 14,000 delegados de las 14,000 mesas? No. Y lo que hacen es que al partido chiquito le piden el delegado prestado. También. Préstame 5,000 delegados. Sí. Eso hay, porque no los tienen, ¿cómo se llama? Identificados. No tienen ¿cómo su se llama? grafete. No tienen el Carnetizado. grafete, no tienen. El grafete. Y uno de los grandes aportes que hacen los aliados a los grandes es, mira el mismo PRM. El PRM no tenía representantes porque es un partido relativamente joven. Y cuando tú hablas de 14,000 delegados, tú no estás hablando de una pendejada. No, le prestaron unos cuantos de otros partidos que estaba. Yo conozco un partido que le prestó 2,000 identificaciones. 2,000. Un partido pequeño aliado. Y esas son gente de las que están también buscando su trabajo. No, pero si yo fui delegado de ustedes. Mire, ¿usted se acuerda del fenómeno del PUM? Sí, qué raro, ¿eh? Sí, eso fue un partido dónde? pequeño. No, eso era como ya tú no, a ciertos candidatos, está bien, tú no cabes en este carro, móntate en esa pasola y llegaste. Sí, pero mira, no sé el PUM, pero hay dos organizaciones políticas que fueron aliadas del PLD, que me sorprendieron porque sacaron más de 50,000 votos cada uno. Digo yo, no, es que ellos no tienen un 1%, pero tampoco tienen 60,000 votos. Claro. ¿Sabe por qué? Porque Porque esa gente, esos, ¿cómo se llama? Yo no quiero dar detalles de cuarto. Oye. a los patrocinadores. El problema es que en esos detalles, la Junta Central Electoral hizo las cosas bien desde el punto de vista del librito, pero no se detuvo a ver esas interioridades. El tema de los 50,000 votos es que Leonel, a esos dos aliados, le ordenó a unos PLDistas que le depositaran su voto a ellos. Sí, que échenle un poquito ahí para que Ellos creciera. tuvieron unos 50 y otros 70. Sí. Bien, señores, vamos a hacer una pausa porque hay que hablar de la vacuna y hemos sacado al doctor Hanna urgente, Sí. porque son tantas las quejas y pocas las respuestas que tenemos que la experiencia se impone. Pausamos.